Ok. Bueno, chicos, a partir de este momento pueden ingresar el nombre y el número de carnet, por favor. Y vamos a revisar el ejercicio que habíamos asignado a la clase anterior. Ok, en la clase anterior estuvimos viendo algunas demostraciones con conceptos básicos de divisibilidad, de número primo, números coprimos, el máximo común divisor, y por ahí quedó pendiente lo del mínimo común múltiplo. Por ahorita vamos a repasar un poquito lo que es el aplicar el algoritmo de Euclides para, en este caso, poder encontrar el valor de el máximo común divisor dado dos valores A y B. Ahora, una vez que nos dan esos valores, tenemos que aplicarlo y después encontrar una combinación lineal de manera tal que ese valor del máximo común divisor se pueda ver como S veces A más T veces B, ¿verdad? Entonces, para empezar, tenemos que los valores dados son los siguientes. Tenemos que encontrar el máximo común divisor de 10.672 y de 4.145. Okay. Aplicando el algoritmo de Euclides, que en el fondo está aplicando el algoritmo de la división reiteradas veces, ¿verdad? Solamente que modificando todo lo que es el algoritmo en varias oportunidades. Entonces, si nosotros lo aplicamos, sería lo siguiente. Ok, chicos, recuerden que el algoritmo dice lo siguiente. Ustedes si tienen un valor m y n, yo puedo expresar m de la forma n por q más r. Ahora, ¿qué pasa? Que los valores m y n que estamos trabajando, en este caso sería el valor a y b. Nosotros lo que hacíamos era expresar, voy a dejar de compartir pantalla acá, lo que hacíamos era ir expresando el valor m como un producto de la forma n por q más r. El m y el n ya son dados. Entonces, nosotros podíamos ver 10.672 como 4.147 por algo más algo, ¿verdad? Ok, yo supongo que ya ustedes lo hicieron porque fue de tarea. Si no lo hicieron, entonces lo vamos haciendo de forma simultánea. Nosotros dividimos 10.672 entre 4.147. Y eso me da 2 veces. Entonces, ahora lo que hacemos es multiplicar esto y vemos cuánto le falta para llegar a los 10.672. ¿Verdad? Y lo que hacemos es sumarlo. Entonces sería 10.672 menos 2 veces 4.147. Y entonces tendríamos que sumarle 2.378. ¿Está bien? Ahora, una vez que ya nosotros lo tenemos, tenemos que volver a aplicar el algoritmo de la división, pero ahora tomando este como el m y este residuo como el n. Entonces podemos verlo como 4.147 equivale a 2.378. ¿Cuántas veces cabe este valor aquí? 1. 1. Y sumando, la diferencia, que sería de cuánto? 1769. 769. Muchas gracias. Ahora, volvemos a aplicar, sería 2.178, lo podemos ver como 1.769 por 1, ¿verdad? Y le sumamos ¿cuánto? 609. 609. Ok. Ahora igual, 1.769 lo podemos ver como 609 por, ahí yo creo que serían 3 veces, ¿verdad? 2, profe. 2. Ahí se pasa. Ok, gracias. ¿Y le sumamos cuánto? 551. Ok. A 609 lo podemos ver como 551 por 1, más 58. Muy bien. Y ahora 551 lo vemos como 58 por, ahí sí son varias veces, ¿cuánto sería? 9. 9 y le sumamos. 29. Muy bien. Y yo creo que aquí ya se va acabando, porque 58 se puede ver como 29. 29 por 2. 2 más. 0. Ahora sí, de acuerdo a eso, ¿cuál sería el máximo común divisor de estos dos valores? Recuerda la definición que vimos anteriormente y aplicando el teorema de la... 2. 29, profe. 29. 29 era el otro. Porque va a ser aquí el valor n que multiplicado por el q, y en este caso me da un residuo 0. ¿Está bien? Ahora, una vez que ya nosotros aplicábamos ese algoritmo, ¿verdad? El algoritmo de Euclides, tenemos que venir e ir despejando cada uno de los residuos para ir descomponiendo cada uno de ellos, ¿verdad? Hasta llegar a una combinación lineal de la forma en el cual el divisor, ¿verdad? El máximo común divisor se vea como SA más T veces B.
Y entonces lo que hacemos es revertir el proceso. Chicos, votación. Como les decía, una vez que ustedes tienen la descomposición de acuerdo al algoritmo de Euclides, encontramos que el máximo común divisor es 29. Entonces, en teoría, a la hora de hacer la descomposición, nosotros tendríamos que expresar el máximo común divisor, que es 29, como una combinación lineal de S veces A, es decir, un valor multiplicando a 10.672, más un valor T, que multiplica ¿a quién? A 4.147. Ahora bien, para encontrarlo, lo que hacemos es venir, y como les decía, ir despejando cada uno de los residuos. Siempre partiendo de 29, ¿verdad? Ok, de acuerdo a esto, vamos a ver, ojalá que por ahí pueda hacer todo el resultado. Si yo tomo y despejo 29, lo voy a despejar ¿de dónde? De donde es 29 el residuo. Entonces me va a quedar 29, se puede ver como 551 por 1 menos 58 por 9. Entonces lo podemos ver de esa manera. Ahora, una vez que ya despejamos 29, podemos ir despejando el 58. El 58 lo podemos ver como, bueno, este lo mantenemos igual, y el 58 lo despejamos como 609 menos 551 por 1. Ok, vean lo que hacemos, chicos. Siempre es importante colocar paréntesis, porque eso me garantiza que si hay un negativo adelante, después distribuimos los signos, ¿verdad? Y hacemos un cambio de signos. Entonces, 58 sería 609 por 1 menos 551 por 1, y todo esto lo multiplicamos por 9. Ahora, una vez que ya lo multiplicamos, podemos agrupar. Entonces me va a quedar 551 por 1 menos 609 por 1 por 9, 609 por 9. Y negativo por negativo, positivo. Sería 551 y 1 por 9, 9. Y ahora lo que hacemos es agrupar estos dos, que en este caso son semejantes. Sería 29 sería equivalente a 551 por 1. Aquí tenemos 559 por 1 más 559 por 9 sería 10. 9, perdón, sería por 10, menos 609 por 9. Hasta ahí vamos bien. Ahora lo que hacemos es despejar el 551. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Bueno, ni siquiera ahí no colocan corchetes nada más redondos. 551 sería 1769 por 1 menos 609 por 2. ¿Acá? Todo esto por 10 y le restamos 609 por 9. Ahora venimos y agrupamos. Igual, pueden colocar aquí corchetes, ¿no? Para que se vea más bonito. Eso es a gusto de ustedes. Entonces me va a quedar 1769 por 10 menos 609 por 20. Porque aquí tendríamos 2 por el 10 de acá, 20 menos 609 por 9. ¿Verdad? Ahora sí, eso nos quedaría 1769 por 10. Y estos dos que son semejantes los agrupamos. Como son de igual signo, se suman. Si fueran de diferentes signos, se restan. Entonces nos va a quedar 609 por 29. Hasta ahí vamos bien. Vamos ahora con el 609. Entonces nos quedaría 29 es igual a 1769 por 10 menos 609 sería 2378 por 1 menos 1769 por 1, y todo esto por 29. Quitamos paréntesis y nos va a quedar 1769 por 10. Vean una cosa, chicos, aquí me va a quedar este positivo y este también me va a quedar positivo. Aquí me va a quedar este por 29 y aquí lo tengo por 10. Voy a agruparlo de una vez por cuestión de espacio, pero es lo mismo que yo he venido haciendo. Si me quedan 10 aquí y 29 de aquí, me va a quedar por 39. Menos 2378 por 29. Negativo y este queda positivo, ¿verdad? Que fue el que sumé con este. No sé si hasta ahí vamos bien. Okay. Ya cuando tenemos eso, entonces venimos y hacemos el cambio de 1769. Entonces nos va a quedar 29 equivale a, ese sería 4147 por 1 menos 2378 por 1. Todo esto por 39 y le restamos 2378 por 29. ¿Está bien? Ahora ese 39 multiplica aquí y aquí, entonces nos estaría quedando de la siguiente manera. Nos quedaría 29 es igual
4.147 por 39. Y observen bien que aquí me estaría quedando este por 39 y este por 29. Entonces, como son de igual signo, los podemos sumar. 2.378. Y eso nos va a quedar 68. Ajá, muchas gracias. Y ya, chicos, me falta el último paso, que es cambiar el 2.378, pero no me cabe. Voy a ver si borro por ahí para Arriba, profe. Arriba de la D. No. aquí. Ahí ¿Sí? se ve bien, sí. Sí. Entonces sería 29, sería entonces, cambio el 2.378, entonces nos va a quedar, voy a hacerlo más fuerte. Sería 4.147 por 39, menos 2.378, que sería 10.672 por 1, menos 4.147 por 2. Es que no me cago, voy a hacer un poquitito más para allá, por espacio. Este fue el punto de inicio. Entonces nos va a quedar igual, 29 sería entonces 4.147 por 39, menos 2.378, que sería 10.000. Ok, el 2.378 sería 10.672 por 1, menos 4.147 por 2. Y ya al final, esto nos va a quedar, 29 sería 4.147. Observen que aquí me va a quedar positivo, ¿cierto? Bueno, voy a agruparlo acá. Estos 39 menos 10.672 por 68, ¿verdad? Aquí viene y multiplican el 68. Más 4.147 por 136 sería. Ajá. ¿Okay? Y ahora, este con este son semejantes, entonces me va a quedar que 29 sería 4.147 menos 10.672 por, y estos dos los sumamos. Y eso nos va a quedar 200, aquí son 4, ¿verdad? Profe, el que tiene que sumar no es el 4.147, más bien. Y lo enredo, más bien. El 10.000 se queda igual. Creo que eso da 177, creo. Voy a ver. Entonces sería este con este, sí. Entonces sería 4.147 y a 39 le sumo 103. 175. Y eso nos va a quedar 175 menos 10.672, ¿por quién? Por 68. 68. Nada más que voy a colocarlo aquí positivo y lo voy a colocar como menos 68 por cuestión de espacio de una vez. Entonces ya eso es el máximo común divisor de la forma. En este caso, S por A, en este caso el S por el A, o el B más bien sería este si lo llamamos el B, ¿verdad? C veces B más S veces A, que sería acá. Es decir, que los valores que hay que multiplicar por este A y este B, el A por menos 68 y el B por 175 para que todo esto me dé ¿cuánto? 29. Para verlo de esta semana, chicos, vamos a empezar a ver un método que vamos a implementar para hacer demostraciones. Se llama el método de inducción matemática. Este es un método que fue impulsado más que todo por un matemático llamado Gauss, ¿verdad? Que en realidad ellos tenían como una escuelita donde investigaban de qué forma llegar a diferentes resultados, ¿verdad? Entonces aquí viene un poco de la historia de cómo surgió este tipo de demostraciones. Este era tan solo un niño cuando empezaba a cuestionarse cosas, ¿verdad? De hecho que él tenía aproximadamente 10 años y él empezó a decir, ok, ¿qué podemos hacer para poder resolver ciertos problemas y para demostrarlos? Entonces, de ahí fue donde surgió el principio de inducción matemática. Ok, chicos, les digo con detalle. Este principio de inducción matemática es un método para demostrar propiedades, pero propiedades de los números naturales. Entonces, a las propiedades que vamos a demostrar se les va a llamar las propiedades P de n, es decir, propiedad en términos de n.
para todos los n mayores o iguales que un n sub 0. ¿Quién es un n sub 0? Es cualquier número entero positivo fijo del cual nosotros vamos a salir. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los números naturales, los naturales inician en 0. Pero si ya nosotros vemos, por ejemplo, simbología como esta, los naturales con un asterisco arriba, en realidad lo que está diciendo es que son los naturales quitándole el 0. Entonces, tienen que estar atentos para ver sobre qué conjunto estamos trabajando, si sobre los naturales o los naturales asterisco, que lo que quiere decir es que quitemos el 0. Ok, repito, entonces, ¿para qué se utiliza? Para demostrar proposiciones de la forma P de n, es decir, donde n es un número natural que inicia en un n sub 0, puede ser en 0, en 1, en 2, en cualquiera. Y para utilizar este método, chicos, se toman en cuenta dos situaciones. Esta es la estructura de la demostración. Lo primero que tienen que suponer, o tienen que demostrar más bien, es que la proposición se cumple para el primer término del conjunto. ¿Quién era el primer término del conjunto? El n sub 0. ¿Lo ven que aquí dice? N sub 0 es algún entero positivo fijo. Entonces, lo primero que hacemos es demostrar que se cumple para el primer término del conjunto. Y una vez que demostramos que se cumple para el primero, vamos a suponer que se cumple para cualquier n que esté en el conjunto. Y una vez que suponemos que es verdadero para un n, tenemos que llegar a demostrar que se cumple para el siguiente. Es decir, que si se cumple para n, el siguiente es ¿para quién? Para el n más 1. Porque recuerden que si estamos trabajando con los naturales, van a variar de 1 en 1. ¿Está bien? Entonces, la base de la demostración es considerar proposiciones de la forma P sub n de manera tal que tiene diferentes pasos. Tenemos el paso inicial, que es demostrar que la proposición, ¿para quién? Para el primer término del conjunto, es decir, para un n sub 0. Segundo paso, se llama el paso de inducción. El paso de inducción es, suponga que la proposición P sub n es verdadera. Y una vez que suponemos que esa proposición es verdadera, tenemos que mostrar, eso quiere decir, hay que mostrar que la proposición P se cumple ¿para quién? Para n más 1. Es decir, que esa proposición es verdadera. Entonces, demostramos para el primero, suponemos para n y demostramos que se cumple para el siguiente, que es el n más 1. Una vez que ya nosotros tenemos esa estructura, lo que estamos diciendo es que se cumple para todo el conjunto, porque se cumple para el primero, se cumple para cualquiera y se va a cumplir para el siguiente. Eso es lo que quiere decir el método de inducción matemática, ¿verdad? Y al final tienen que concluir. Esto es un poco complejo, chicos. Ya después del paso de inducción, lo que seguiría es la demostración de esto. Es decir, tendríamos que mostrar que se cumple para n más 1. Entonces, en este paso lo demostramos y después hacemos la conclusión final, ¿verdad? Que sería como el cierre de lo que queremos mostrar. Esa sería básicamente la estructura que viene en el folleto. Ahora, chicos, vamos a empezar con unos ejemplos, desde el más sencillo hasta el más complejo. Profe, ¿a qué se refiere HQM? Hay que mostrar. Es una abreviación matemática. Hay que mostrar que la proposición en n más 1 es verdadera. Es decir, tiene que mostrar que se cumple para n más 1. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos algún ejemplo de los que vienen acá. Ok, vamos a empezar con el ejemplo A, chicos, que es bien sencillo. Tenemos, dice acá, demuestre por inducción matemática que para todos los valores n mayores o iguales que 1, son verdaderas las siguientes proposiciones. Tenemos que mostrar todas estas que vienen aquí. ¿Qué montón? Hoy yo solamente les voy a hacer 2. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes se empapen un poco más de la demostración para seguir haciendo más y más ejemplos. ¿Está bien? No, hoy no gano con hacerles 4 o 5 si no van entendiendo y si no han repasado los conceptos básicos de matemática. Entonces, chicos, vean, tenemos que mostrar que 1 más 2 más 3 más, es decir, una suma,
hasta n equivale a n por n más 1 entre 2. Eso es lo que tenemos que demostrar. Voy a copiarla acá un momentito para tenerlo ahí. Tenemos que mostrar que 1 más 2 más 3 más la suma hasta el término enésimo equivale a n por n más 1 entre 2. Esto para todo n mayor o igual que 1. Ok. Voy a borrar aquí los pasos y ya se los voy a ir detallando en la demostración que vamos a hacer. Ok, chicos, resulta que nosotros tenemos que demostrar que esto es igual a esto. Cuando tomamos todo número natural, ¿a partir de dónde? A partir de 1. Observen que aquí ya me están diciendo para cuáles n tengo que demostrar. Para todos los n, partiendo del 1 en adelante, mayores o iguales que 1. Eso quiere decir que el primer elemento de este conjunto es n igual a ¿qué? A 1. El siguiente, n igual 2. El siguiente y así sucesivamente. Esto que yo tengo aquí, chicos, que es lo que uno llama el término enésimo. El término enésimo lo que les va a decir prácticamente es qué forma tienen cada uno de estos miembros. Entonces, por ejemplo, aquí vale n. Si n vale 1, es la primera posición. Si n vale 2, es la tercera. Es decir, esto es el n igual 1, el n igual 2, el n igual 3, hasta que lleguen al n igual 1000, por ejemplo. Pero es una suma hasta el término enésimo. Donde hablamos de n es cualquier término. ¿Está bien? De 1 en adelante. Entonces, por ejemplo, chicos, si yo digo, bueno, hagamos la suma hasta n igual 3. Si n vale 3, la suma sería 1 más 2 más 3, nada más. Porque es hasta que llegue al n igual 3, que es este. Y voy a ver cuánto da esa suma. ¿Esta suma cuánto da, chicos? ¿Esa suma da? 6. Muy bien. Ahora, se supone que da lo mismo a este lado usando la fórmula. Es decir, esta es una sumatoria en forma expandida y esta es el resultado de la sumatoria como fórmula. Entonces, esta sumatoria en teoría debería de dar 3 por 3 más 1 ¿entre quién? Entre 2. ¿Y cuánto es eso? 3 más 1 es 4, por 3, 12, entre 2, 6. Entonces quiere decir que esto es verdadero para cualquier n. Pero la fórmula de inducción matemática lo que dice es, ok, para demostrar por inducción, demuestre que da lo mismo para el primer término, suponga que se cumple para cualquier n, y demuestre que se cumple para ¿quién? Para el siguiente, que es el n más 1. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. De igual manera, si ustedes toman el n igual 5, es hacer la suma hasta el n igual 5 y comprobar que aquí da un número, y si cambio n por 5 a este lado, también da lo mismo. Pero eso solo para ver qué da las sumas. Vamos a hacer la demostración. Entonces, para hacer la demostración, ¿verdad? Por inducción, nosotros vamos a seguir los pasos que yo les había dicho anteriormente. Ok. La proposición que nosotros estamos trabajando es esta. Sería que la suma de 1 más 2 más 3 más n equivale a n por n más 1 entre 2 para todo n mayor o igual que 1. Si lo hacemos en una demostración por inducción, tenemos que hacer el paso inicial. El paso inicial es ver que esto se cumple para el primer término. A ver, chicos, si estamos en el n mayor o igual que 1, ¿cuál es el primer n que tenemos que probar en este caso? ¿O con quién? 1. 1. Con n igual a 1. Entonces decimos, si n es igual a 1, a este lado es el primer término, ¿cierto? Porque es el n igual a 1. Cuando n vale 1, esto va a ser 1. ¿Y a este lado qué va a dar? 1 por 1 más 1, ¿entre quién? Entre 2. Entonces, a este lado da, voy a ponerle aquí un implica. Implica que a este lado dé 1, y a este lado, ¿qué da cuando n vale 1? 1 por 1 más 1, 2 por 1, 2, entre 2. 1. Ok. De acuerdo a esto, si n vale 1, a este lado obtenemos 1 y a este lado también obtenemos ¿qué? 1. Está dando una igualdad. Y cuando obtenemos una igualdad, quiere decir que la proposición sí se cumple o sí satisface
la proposición para quién, para n igual 1. Listo. Ese es el paso inicial, nada más verificar que se cumple para el primero. Listo. Y lo verificamos siempre y cuando obtengamos una igualdad. Si aquí da 1 y aquí da 3, quiere decir que efectivamente no se cumple, ¿verdad? Ahora sí, una vez que tenemos el paso inicial, planteamos el paso inductivo. El paso inductivo lo que quiere decir es, suponga que la proposición se cumple ¿para qué? Para n, cualquier n. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que se cumple para n? Que esta suma hasta n da igual a esto. Es decir, que 1 más 2 más 3 más la suma hasta n sería igual a ¿qué? N por n más 1 entre 2. Una vez que ustedes ya suponen o asumen que se cumple para el n cualquiera, tienen que mostrar, entonces sería, tenemos que demostrar que la proposición se cumple ¿para quién? Que la proposición se va a cumplir ¿para quién? Para n más 1. Es decir, tenemos que mostrar que la proposición para n más 1 también es verdadera. Este es el principio de inducción. Verificar que se cumple para el primero, tomar cualquiera y suponer que se cumple para él, y en buena teoría se debería, entonces, que llegar a demostrar que si se cumple para n, también se va a llegar a cumplir ¿para quién? Para n más 1. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Ok, yo les pregunto una cosa, chicos, ¿qué quiere decir que se cumpla para n más 1? Vean que esta suma, esta es la proposición, llega ¿hasta cuál término? Hasta n. Hasta n. ¿Qué quiere decir que se cumple hasta n más 1? Que hay que... 1 más que n. Sería 1 más 2 más 3 más n, y le voy a sumar el siguiente, que es ¿quién? N más 1. Es como que termine en 5, el siguiente 6. Y esto es equivalente ¿a qué? A cambiar aquí el n por el n más 1. Entonces, aquí era n, ahora va a convertirse en ¿quién? N más 1. Y si aquí era n más 1, ahora es n más 1 más el 1 que tengo aquí, ¿en qué se va a convertir? N más 2. Entre 2. Es decir, ustedes tienen que verificar que esto es igual a esto. Y esa es la demostración que tienen que realizar. A ver, no sé si tienen dudas hasta acá porque ya voy a hacer la demostración. Ok, una vez que ya sabemos lo que tenemos que demostrar, tenemos que mostrar que se cumple para n más 1. Esto quiere decir que es la proposición para n más 1. Entonces, hacemos lo siguiente. Para demostrar, chicos, ustedes tienen que salir de un lado de la igualdad y demostrar que este lado da igual a esto. O que este lado se obtiene esto, pero es más sencillo trabajar con la parte de la sumatoria expandida para llegar a esta parte. Entonces, para hacer la demostración, uno lo que hace es lo siguiente. Uno parte de un lado de la igualdad. Recordemos que la suma ya no llega hasta n, sino que llega ¿hasta dónde? Hasta n más 1. ¿Verdad? Lo único que hice fue decir, bueno, antes la sumatoria llegaba hasta n, era que se cumplía para n. Pero si le agrego el término n más 1, está llegando hasta n más 1. Entonces decimos lo siguiente, chicos. Vamos, en la demostración siempre se tiene que usar la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es aquella que me dice que se cumple hasta n. Es decir, yo sé con certeza que la suma hasta n da esto. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que la suma hasta n es verdadera. Entonces, en otras palabras, ya ustedes tienen cuánto vale esta suma desde 1 hasta n. ¿Cuánto vale la suma desde 1 hasta n de acuerdo a la hipótesis de inducción? Es decir, a lo que yo escribí aquí abajo, pero ya lo borré. La suma desde 1 hasta n equivale a ¿qué? N ponerle más 1 entre 2. ¿Okay? Entonces, lo que hago es quitar esta parte y la cambio por esto. Y le sumo el n más 1, que es el término que está adicional. Lo sumo aquí y lo sumo aquí porque estos son equivalencias. Esto mismo es igual a esto, nada más que escrito
de acuerdo a la equivalencia. Y ahora tenemos que hacer esta suma de manera que esta suma me tiene que quedar igual a esto. Si me queda igual a n más 1 por n más 2 entre 2, quiere decir que se cumple ¿para quién? Para n más 1. Ok, ¿cómo lo hacemos, chicos? Esta parte lo que tienen que hacer es resolver una suma de fracciones algebraicas. Yo les recomiendo lo siguiente. Antes de hacer la suma, noten que tengo el n más 1 en común. ¿Cómo se repite? Puedo sacar el n más 1 a factor común. Si lo puedo factorizar. Si ya tomo el n más 1 a factor común, ¿qué me queda de aquí si quito el n más 1? ¿Me queda? N Más 1. 2. Y si de aquí quito el n más 1, ¿qué les queda? El 1. 1. Muy bien. Y recuerden que debajo del 1 hay un 1. Ahora, una vez que ya tienen esto, el n más 1 que está fuera factor común lo mantienen. Y esta parte de adentro hacen la suma de fracciones. ¿Cómo se hacía la suma de fracciones? Ustedes tomaban el denominador común de 2 y de 1. Es lo mismo que tomen el mínimo común múltiplo de ellos. El mínimo entre 2 y 1 es 2. Como le enseñaban a uno en la escuela, a homogenizar. Si yo divido 2 entre 2, ¿da? 1. Y una vez que yo divido, multiplico por lo de arriba. Repito, homogenizar es, de los dos denominadores, tomo un denominador común. Entre 2 y 1, el denominador común es 2. Y una vez que toman este 2, lo que hacen es que dividen 2 entre 2, 1. Por n, n. Más. Lo mismo hago con la siguiente. 2 lo divido entre 1, 2. Por 1, 2. Y ya con eso está homogenizado, pero solo que al final aquí hay un 1. Entonces multiplican en línea recta, ven que hay una multiplicación. Arriba me va a quedar n más 1 multiplicando a n más 2 y multiplico 1 por 2, 2. Entonces observen que esta suma, si tomo la hipótesis de inducción y le sumo el término n más 1, resuelvo la operación, ¿qué me está quedando entonces? N más 1 por n más 2 entre 2. ¿Verdad que esto es esto mismo? Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente esto da igual a esto. Por lo tanto, la proposición se cumplió para el primero. Nosotros partimos de la idea que se cumple para n y demostramos que se cumple ¿para quién? Para n más 1. Por lo tanto, vamos a concluir que la proposición P de n, que sería 1 más 2 más la suma hasta n, es igual a ¿qué? A n por n más 1 entre 2 para todo n mayor o igual que 1, que era lo que queríamos demostrar. Ok, otro más. Voy a hacerle la B, chicos, un momentito. La B, tendrían que demostrar que 1 por 3 más 2 por 4 más 3 por 5 más la suma de ¿qué? N por n más 2 es igual a n por n más 1 por 2n más 7, esto entre 6. Ok, observen bien que ahora la proposición cambia, pero siempre se aplica para n mayor o igual que 1 porque eso es lo que me indican en el, ¿verdad? Lo que me dan aquí como en la descripción del enunciado. Ok, chicos, vean, la demostración es, esto es para el término n igual 1. Este es para cuando n es igual a 1, vean que es cierto. Si n vale 1, esto va a dar 1. ¿Y esto qué va a dar? 3. Entonces va a dar 1 por 3. Esto es cuando n vale ¿qué? 2. Si n vale 2, esto va a dar 2. Y aquí, 4. 2 por 4. Este es cuando n vale ¿qué? 3. Y así puedo ir encontrando los términos que queramos hasta decir que este es el término ¿qué? Enésimo. Este es cuando n, o la suma termina hasta el término enésimo. Si n, en este caso, es cualquiera de ellos, nada más cambiamos el n por su valor. Es decir, que esta suma llega hasta el término n. Entonces, ¿a qué hay que poner esta suma? A n por n más 1 por 2n más 1, perdón, 2n más 7 entre 6. Tenemos que aplicar la hipótesis, perdona,
sí, la parte de la demostración por inducción para mostrar. Llamamos P de n a la proposición 1 por 3 más 2 por 4 más 3 por 5 más n por n más 2, y esto equivale a n por n más 1 por 2n más 7 sobre 6 para todo n mayor o igual que 1. Voy a tratar de dejarme este espacio chiquitito para la demostración, más que todo a este lado para que me quede y no tener que borrar. Voy a borrar tal vez todo el espacio que pueda. Ok, ¿qué tenemos entonces, o cuál es la estructura de la demostración por inducción? Demostrar que se cumple para el primero, en este caso para n igual a 1. Entonces, paso inicial, ¿qué pasa si n es igual a 1? Si n vale 1, esto daría entonces 1 por 3. Y si n vale 1, ¿cuánto da esto a este lado? Cuando n vale 1, sería 1 por 1 más 1, por 2 por 1 más 7. ¿Esto sobre quién? Sobre 6. 1 por 3, 3. Esto nos va a dar 2 más 7, 9, por 2, 18, entre 6, 3. Entonces quiere decir que efectivamente da 3 a este lado y 3 a este otro cuando n vale 1. Es decir, cuando estoy en el primer término es este. Y a este lado, n igual 1, también da ¿cuánto? Da 3. Por lo tanto, podemos decir que la proposición se cumple ¿para quién? Se cumple para n igual 1. Listo. Una vez que nosotros demostramos que se cumple para el primero, sería el paso inductivo. El paso inductivo me va a dar la hipótesis de inducción. El paso inductivo sería, suponga que la proposición se cumple ¿para quién? Para cualquier n. ¿Qué quiere decir que se cumple para n? Que esto siempre da igual, es decir, que 1 por 3 más 2 por 4, perdón, más 3 por 5, más n por n más 2, siempre es igual a ¿quién? N por n más 1 por 2, n más 7, entre 6. Ahí estamos suponiendo que esta proposición siempre es equivalente, es decir, que la suma hasta n da esto. Esto es lo que nosotros llamamos, chicos, como la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es verdadera y la tienen que usar en la demostración. Ahora, el paso inductivo contempla, entonces ahora, suponer que se cumple para n, y ahora tenemos que demostrar que la proposición se cumple para quién. O en este caso podemos demostrar que se cumple para n más 1. Ok, ¿qué quiere decir que se cumple para n más 1, chicos? Que ya la suma no llega hasta el n, sino que habría que agregarle el término ¿qué? El siguiente, el n más 1. Y si cambiamos y llegamos a ese término n más 1, tenemos que cambiarlo a este lado también. Entonces, que se cumple para n más 1, ojo aquí, sería ¿qué? 1 por 3 más 2 por 4. Bueno, voy a simplificarlo un poquito por espacio. Este era el término hasta n, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es el término n más 1? Recuerden que ese es el término n. N más 1 por n más 3. Es decir, le voy a sumar el n más 1 por el n más 3. Perfecto. Porque el término n más 1 tiene esta misma forma, nada más que cambiando el n por n más 1. Ese es el término n más 1. Muy bien. Y si lo sumo de un lado, tiene que cambiar a este lado también. Entonces, ¿qué me tendría que dar? Hay que cambiarlo aquí también. Tendría que dar N más 1 este. por n más 2 Bien. Y este es el que está por 2n más 1. Ajá. Vean que ahí sería 2 por... 2n más 9. Seré más 8, ¿no? Porque sí, sí. Ajá. Sería 2n más ¿qué?
Más 9. Muy bien, ¿por qué? Porque aquí multiplican el 2, sería 2n más 2, y le suman el 7. Entonces nos va a quedar 2n más 9. ¿Entre quién? Entre 6. Eso es lo que ustedes tienen que llegar a demostrar, que si agrego un término más, es decir, el término n más 1, a este lado da igual a este cuando cambiamos el n por n más 1. Eso es lo que tenemos que llegar a demostrar. ¿Está bien? Ok, ¿cómo hacemos la demostración en este caso? Ok, para la demostración, uno lo que hace es salir solamente de un lado, siempre de la sumatoria, y llegar la suma hasta el n más 1. Es decir, 1 por 3 más 2 por 4 más n por n más 2 más n más 1 por n más 3, ¿a qué es equivalente? Yo voy a salir solo de este lado y voy a colocar aquí a qué es equivalente. Es como si lo hubiera hecho de este lado, pero es que por espacio no me cae. Voy a colocarlo aquí. Ok. Ustedes saben bien que por hipótesis de inducción yo tengo la suma ¿hasta dónde? La hipótesis es esta. Tengo que la suma desde 1 por 3 más 2 por 4 hasta n por n más 2, hasta aquí da esto. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, yo ya sé cuánto vale esto. Si ya saben cuánto vale, quiten esta parte y reemplácenlo por el valor que ya ustedes conocen. ¿Todo esto cuánto daría? Serían n por n más 1 por 2n más 7 sobre 6. Y le van a sumar estos dos términos, n más 1 por n más 3. ¿Por qué? Porque estos dos nada más fue el término n más 1. Si lo sumé de un lado, también lo vamos a sumar del otro. Y ahora sí, tienen que resolver esta suma. Y esta suma tiene que dar este mismo resultado para decir que esta sumatoria da este resultado de aquí. Tiene que ser exactamente igual. Ok, ¿cómo podríamos resolver eso, chicos? Igual que el anterior, podríamos tomar un factor común, ¿verdad? Por ejemplo, ahí podríamos tomar a factor común el n más 1. Ok, si yo saco el factor común, el n más 1 de aquí, ¿qué les quedaría entonces? N por 2n más 7. Todo sobre 6. Y si de aquí quito el n más 1, ¿qué les estaría sobrando? El n más 3. Y debajo hay un 1. Ahora, tengo que resolver esta suma. Yo les aclaro una cosa, chicos. La suma de fracciones, ustedes también están acostumbrados a hacerla así, en X y en línea recta. Sí se vale, pero eso se puede hacer solamente si son dos fracciones. Si ya llegamos a una demostración por inducción que tenga 3 fracciones, no podríamos aplicar eso. Está bien, hay que homogenizar. Entonces yo prefiero que se acostumbren a homogenizar para que ya puedan resolver cualquier operación que venga por ahí. Entonces, bajo el n más 1 y vamos a homogenizar este lado. El 6 y el 1 hacen un denominador común que es el 6. 6 lo divido entre 6 da 1. Y ese resultado multiplica arriba. Repito, 6 entre 6, 1. Y 1 por lo de arriba es lo mismo de arriba. N por 2n más 7. Más 6 lo divido entre 1 es 6. Y este 6 multiplica al n más 3 y coloco paréntesis porque en este caso después va a multiplicar a todo, al n y al 3. Si no le colocan va a decir que solo multiplica al n. ¿Y esto qué sería? N más 1. Y al final aquí tengo que llegar y multiplicar. N por 2n, 2n al cuadrado, n por 7, 7n, 6 por n y 6 por 3, 18. Esto sobre 6. Y vamos a ver porque ya no me cabe, chicos. Resulta que esto, ¿qué sería? 2n al cuadrado más 13n, porque aquí suman 7n más 6n, más 18 y lo dividen entre ¿quién? Entre 6. Y resulta que esto tienen que venir y resolverlo. Por ejemplo, este 6 aquí está muy pegado. Profe, ¿puede bajarlo un poco? La cámara. Ahí. Entonces ven acá, 2n al cuadrado quedó bien.
7n más 6n, 13n y le sumo el 18. ¿Y lo divido entre quién? Entre 6. Resulta que este resultado me tiene que dar esto, pero tendríamos que seguirlo simplificando o factorizando. En este caso, faltaría factorizarlo. Entonces, para factorizarlo lo pueden hacer por inspección. Recuerden, chicos, que la inspección es lo mismo que ustedes hacen en la calculadora en MODE 53. ¿Está bien? Entonces, si lo hacen por ahí, por favor, para que vayan comprobando qué les va quedando. Profe, ¿Cuál dato es? N más 2 por 2N más 9. Si es que no puedo leerlo bien. 2 por el 2n más 9, ¿entre quién? Entre 6, ya Entre 6, sí. uno ya lo tenía fuera. Es que ya no hay campo, chicos, en esta pizarra. Pero voy a ver si lo puedo copiar arriba. profe, Sí, ¿podría explicarme el antepenúltimo paso? voy a Que está terminar, escrito en la pizarra. voy a terminar aquí, ya lo voy a explicar. Entonces, viéndolo acá, chicos, ¿esto qué sería? N más 1, Ya no se ve esa parte, profe, arriba. se ve. Ahí, que no, si no se ve, es una cosa y otra. Vamos a ver, voy a bajarlo un poquito. Ahí se ve bien. Ok, eso sería el N más 1, ahí se ve. Sí, ahí se ve bien, profe. Este N más 1, nada más ahí lo mantengo. Esto lo hago por inspección. MODE 5.3 de la forma A, B y C. Si lo hacen por inspección, les va a quedar N más 2 y 2N más 9, todo entre ¿qué? Entre 6, que era lo que ustedes querían llegar. Es decir, que esta suma da igual a esto. Y ya quedó totalmente demostrado.